¿Qué tal amigos de Dos Counter TV? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes como cada martes. Bienvenidos a este espacio de Platiquemos de Medicina, donde pues de una manera muy coloquial estaremos hablando de situaciones que se pueden presentar con nuestros animalitos. Hoy nos acompaña de nueva cuenta la doctora Tatiana Mendoza. Tatiana, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y vamos a hablar del tema de la bioseguridad en la medicina veterinaria. ¿Qué es esta bioseguridad? Bueno, justamente yo creo que como para efectos generales, considerar que la bioseguridad es uno de los factores más silenciosos que de pronto no se mencionan tanto en la parte de atención al cliente o en clínicas veterinarias. Para efectos de concepto, pues lo podemos entender como estas medidas preventivas que nos ayudan a disminuir los riesgos de, pues ya sea diseminación o incluso ingreso de agentes infecciosos como lo pudieran ser bacterias, hongos, virus, y que la verdad es que la mayoría de las veces, si no es que siempre, yo hago mucho hincapié en darle una respectiva aplicación, ya sea desde la parte de clínica veterinaria como en hospitales, así incluso en granjas, porque esto para cuestiones de salud hacia los pacientes y también de salud pública ayuda demasiado al evitar que existan enfermedades, o bueno, si es que las hay, que se vayan a estar contagiando entre los mismos pacientes, entre los mismos animales o incluso de los animales hacia los humanos. En zootecnia. Ajá. Y bueno, veía, en zoonosis, Sí. ¿no? Lo que se conoce como la zoonosis. Estaba viendo un poquito de literatura al respecto, obviamente no soy médico veterinario y desconocía de esta parte de la bioseguridad, en donde veo que uno de los primeros pasos en los que se debe de tomar en cuenta por parte de ustedes los veterinarios es la limpieza y desinfección de un área en donde pudiera estar algún animalito que pudiera presentar alguna de estas condiciones que nos comentas, Sí. de una posible transmisión de esa enfermedad o de esa condición a otros animalitos o bien al humano, ¿no? Claro, sí, ¿En de qué hecho. consistiría esta limpieza y desinfección del Sí. sitio en donde iba a estar un animalito que pudiera tener alguna enfermedad? Claro, dentro de los primeros eslabones, digámoslo así, de esta parte de la bioseguridad, es uno de los principales puntos, ¿no? Esa parte de la limpieza y desinfección, pero para efectos generales, por ejemplo, cuando hay un paciente hospitalizado, hablando de la parte clínica, porque les digo, cambia mucho con respecto a si son animales en zootecnia o si son animales bajo hospitalización, pero hablando de un ambiente hospitalario en pequeñas especies, si tenemos un paciente al que sospechamos o que ya tenemos la garantía de que es un paciente infectocontagioso, que así se determinan, básicamente cuando ya sea que lo aislemos o se retire de esa área, hay que, uno, hacer la correcta eliminación de los residuos que puede tener, tanto orina como excremento, como vómitos, porque de pronto ese tipo de secreciones también llegan a generar infecciones a través de las transmisiones. Entonces, de manera general, hay que saber también cómo desechar estos productos, cómo eliminar, por ejemplo, los punzocortantes que se utilizan, como agujas, como bisturís, específicamente con este tipo de pacientes y como cualquier otro, sobre todo cuando hay residuos orgánicos. La parte de la desinfección, utilizar productos que ayuden demasiado. A veces creemos que por el simple hecho de pasar soluciones con alcohol ya logramos hacer una desinfección correcta, pero la realidad es que, por ejemplo, la mayoría de los productos, como lo son los geles antibacteriales, generan nada más que, por ejemplo, las bacterias se consideran como bacteriostáticos, es decir, mantienen como que la bacteria inmóvil, pero se queda permanente, ¿no? Entonces hay que utilizar productos que sean apropiados y que ahorita la realidad es que para efectos de medicina veterinaria ya hay incluso de manera comercial productos que nos ayudan demasiado, como lo son, y no es comercial, pero el Soluvet pues es una buena marca para desinfección precisamente de estas áreas. A veces no basta con una sola desinfección, la realidad es que cuando son instalaciones que pueden moverse, como lo son a veces las jaulitas de metal, pues bueno, desinfectar charolas, limpiar muy bien, incluso en el área en donde se vaya a hacer la limpieza de estas áreas, bueno, de estas zonas, o de estos instrumentos, desinfectar posterior a haber limpiado estas herramientas. Ok. Y también, bueno, parte importante de esto es
que las personas que estén realizando el manejo de estos productos y el manejo también de estos animalitos, pues tengan su equipo de protección personal, ¿no? Sí, de hecho, lo que le comentaba de los eslabones, pues bueno, la parte principal que es la limpieza y desinfección. Otro punto muy importante es la cuestión de saber qué tipo de patógeno nos estamos enfrentando, si es zoonótico, es decir, si se nos puede contagiar a nosotros, porque para esos casos ya tendríamos que entrar a la parte de capacitación del personal. El decir, si necesitas atender o mover a un paciente, no sé, enfermo viral por parvovirus, sabes que tienes que utilizar guantes, que tienes que utilizar a lo mejor alguna otra ropa, si es que Bata, necesitas gogles, exactamente. Ajá. cubreboca. Sí, todo lo que necesite para efectos de tener contacto directo con el paciente. ¿Por qué? Porque nosotros en la parte de clínica y de forma diaria tenemos contacto con varios pacientes, que ahí pues es cuando entra el riesgo de nosotros actuar como estos pues vaya transmisores de las enfermedades por una mala colocación incluso de la parte de los equipos de protección, que esa es otra, ¿no? La parte de la capacitación es fundamental para decir, entiendo que estás usando el equipo de protección, pero a lo mejor ni siquiera lo estás usando bien, ¿no? A lo mejor necesitas usar gogles y de pronto ves ya a tu personal con la cabeza ahí como diadema los gogles o el cubrebocas por debajo de la nariz. Entonces, darle ese sentido a la parte de la bioseguridad brinda muchísimo beneficio con respecto a tener consciente a tu personal y también pues reducirles el riesgo a ellos de poder contraer alguna enfermedad. Claro, entonces, bueno, ahí son dos puntos, ¿no? Uno que es el equipo de protección personal que pueda tener todos los involucrados en el manejo de estos animalitos, y otro, la capacitación que se requiere para no solamente portar de manera adecuada este equipo de protección personal, sino también lo que nos mencionabas, ¿no? La parte de la desinfección, sí, la parte del confinamiento final de algún tipo de residuos. Y precisamente ahí pues sería mi segunda, mi siguiente pregunta, porque ¿qué pasa con estos desechos, ¿no? Con el manejo de estos, pues no sé, desechos, a lo mejor hasta algún órgano, ¿no? Cuando claro, retienes algún órgano por alguna situación, pues es parte también de la bioseguridad. sí. Y no solamente se trataría tal vez de pues ponerlos en una bolsita y tirarlos a la basura, ¿no? Sino que tenga algún otro manejo especial y confinamiento para Sí. evitar precisamente algún riesgo sanitario, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hablando de México, tenemos normas oficiales mexicanas que para efectos de prestadores pues de servicios de salud veterinaria nos regula el cómo eliminar estos residuos. Es decir, los órganos no es como que los puedas estar eliminando como pedazos de cualquier cosa, ¿no? O sea, tienen que ir en bolsas apropiadas, que previenan escurrimientos, que incluso vengan marcadas como un riesgo biológico, porque hablando de ese tipo de desechos, pues sí ya son desechos que nos pueden estar afectando a salud pública. Entonces, dividir precisamente esos desechos, si son basura normal, si es algún desecho que nos pueda contribuir con algún riesgo biológico, si son punzocortantes, cada uno precisamente tiene que saber a dónde desechar todos esos productos, cómo realizarlo e incluso de qué manera disponerlo, porque por ejemplo los punzocortantes la mayoría de las veces se contratan servicios externos para que hagan como que la eliminación o la incineración de este tipo de desechos, y la mayoría de las veces lo ideal incluso es también enseñarles a, por ejemplo, si son punzocortantes, eliminarles residuos que pudieran ser normales como lo son las agujas con las tapitas de plástico. Se elimina la tapita de plástico como residuo normal y el punzocortante pues ya se desecha en un bote especial, ¿no? Entonces, dar este manejo completo pareciera banal, pero la realidad es que yo, al menos personalmente, sí he visto cómo es que ha habido casos incluso, no tanto de contagio, pero sí que se predisponen por pues esta falta de capacitación, o a lo mejor y los capacitas, pero no lo toman tan en serio, ¿no? Entonces, dar este énfasis en la parte de la clínica, créanme que pareciera poco, pero de pronto las cadenas infecciosas así empiezan y después terminamos en pandemias. Sí. Y bueno, otra parte también que creo que será importante es que no hablamos un poco de la limpieza, de la desinfección, del manejo, pero también
propiamente tenemos ahí al animalito, cualquier especie que sea, que está resguardado mientras está siendo atendido, operado, mejorado. Este animalito también, como manera de bioseguridad, deberá de tener ciertas condiciones y estar también en algún tipo de aislamiento. Sí, totalmente. Si hablamos, por ejemplo, no sé, de cuestiones de granja, se tiene que aislar uno para vigilar, para tratar también y evitar que vaya a estar diseminando la enfermedad, ¿no? Y de forma general, incluso si hablamos de la parte de la clínica, lo ideal es jamás juntarlo con pacientes que están clínicamente sanos o que están con alguna, se encuentra vulnerable, ¿no? Es decir, si tú tienes una cirugía, pero también tienes un paciente infectocontagioso, a lo mejor encontrarle un lugar al infectocontagioso para que no vaya a estar predisponiendo a los que están susceptibles a pues contraer la enfermedad o a diseminar el riesgo. Porque la mayoría de las veces, y también hay que decirlo, a veces los pacientitos infectocontagiosos no todos llegan a presentar signología, ¿no? Puede estar portando la enfermedad y ni siquiera nos damos cuenta, pero al final del día va transmitiendo así como si nada. Entonces, si tenemos la sospecha, lo ideal es aislarlo siempre, tratar, y ya una vez que dejemos de tener el riesgo tan presente, pues bueno, ahora sí incorporarlo a la vida habitual, ¿no? Pero la realidad es que el aislamiento creo que es una de las medidas principales para evitar esta diseminación, para contrarrestar precisamente el riesgo de la infección y pues también evitar que pues, se nos van a sobrepoblar ahí las enfermedades, ¿no? Claro, y también, bueno, dentro de esta bioseguridad, pues, además de esto que nos comentas del aislamiento, de todos los protocolos que hay que seguir, ¿existe coordinación con autoridades? Es decir, hay riesgos biológicos que mencionabas al principio, pudieran ser zoonóticos, es decir, que se transmita de animal a humano o de animal a animal. Y hay protocolos, también decías, normas oficiales mexicanas. Y se me vino a la mente el caso que hablamos hace unas semanas atrás del gusano de barrenador, en donde pues existe un riesgo biológico en el que ya no solamente es el manejo que puedas dar dentro de tus instalaciones, sino que también tienes que dar parte a la autoridad. Claro, sí, hay en esos casos que son reportes obligatorios. Depende mucho también, volvemos a lo mismo, la enfermedad. Pues, por ejemplo, en el caso que tuvimos de gusano barrenador, fue más porque esto ya involucra mucho la parte de la salud pública, que como cualquier enfermedad se tiene que dar notificación cuando son de importancia zoonótica o de salud pública, pero justo para uno, en ese caso, es ubicar de dónde está viniendo la enfermedad, que en este caso fue un pueblito cerca de aquí de Campeche. Saber precisamente si hay otros animales contagiados. ¿Por qué? Porque esa misma mosca que deposita las larvas en las heridas puede estar afectando a la comunidad que está cerca de esos animales, ¿no? Y no que precisamente los animales sean un factor que lo estén proliferando, sino que a veces no nos damos a la tarea a lo mejor de revisar muy bien a nuestros animales. Claro. Y no es tan fácil que te digan que, oye, me está dando comezón o me está doliendo, ¿no? O sea, diferencia. Y más si son de granja, ¿no? Que de repente Exacto. Tienes 20 cerditos o 20 borregos y no estás al pendiente de ellos completamente. Sí, para efectos de producción y sobre todo los de traspatio, es decir, la producción que tenemos en casa y que a lo mejor nos da como para el autoconsumo, no pudiéramos ser tan detallados, pero justo dar estas alertas o estas notificaciones obligatorias ante las autoridades, que pues en este caso fue Senacica el que nos ayudó, promueve demasiado la parte de la contención de la enfermedad, la parte de incluso, pues en este caso, fumigar el ambiente, que a lo mejor ya lo están haciendo de forma general, pero el saber como protocolo decir, ¿sabes qué? Acá no funcionó la fumigación porque ya nos reportaron después de 15 días de haber fumigado que existe todavía la larva, ¿no? Entonces, volver a hacer hincapié, incluso a lo mejor ya como para efectos de dependencia, promover o incluso dar folletos informativos o pláticas, algo que ya precisamente los competa mucho a ellos, pero que al final del día a nosotros como médicos veterinarios, que es un reporte
reporte obligatorio, disminuimos demasiado la parte de proliferar todo esta, pues que desgraciadamente sí nos está afectando constantemente y pues yo por lo que veo es que este tipo de enfermedades no se están pudiendo pues a lo mejor abarcar, ¿no? Del todo, porque está diseminándose un poquito más, pero el hecho de justo dar este aporte de forma individual con respecto a clínicas o con respecto, incluso como tutores, ¿no? Si ustedes detectan que hay alguna alteración en alguna herida de alguno de sus animales, ya sea hurón, sea hámster, lo que sea, de inmediato acudir con su médico veterinario y pues ya el médico veterinario es el que dará la pauta de la notificación ante estas lesiones. Si bien la gran parte de esta bioseguridad puede darse al interior de algún establecimiento médico veterinario, algún hospital, las empresas que se dedican al manejo de ciertos residuos, nosotros como propietarios, ¿qué podemos hacer? Es decir, de pronto, bueno, si yo veo que en este caso, bueno, mi perro ya está presentando ahí una serie de gusanos. El manejo que puedo hacer en casa también es importante y es parte de esta bioseguridad. ¿Qué puedo hacer? Claro. Para protegerme, obviamente, ¿no? Sí, claro, claro. En este caso, lo que pues siempre recomendamos es, una, hacer la desinfección completa de casa. De pronto no tenemos a lo mejor el conocimiento de decir, ay, cuaternarios de amonio para desinfección. Lo más básico y lo que siempre les comento es, tienen cloro en casa, tienen agua en casa, hacer una dilución también apropiada, porque luego creemos que entre más cloro, mayor desinfección, pero no ocurre así. O sea, normalmente, imagínense ustedes que en 1 litro de agua tendrían que poner, aunque sea 1 mililitro de cloro, ¿no? Entonces, digamos que para partes así combinadas, siempre es 10 veces más de agua por 1 de cloro. Entonces, con esa cantidad apropiada de cloro, hacemos una desinfección completa de nuestro ambiente. Evitar, por ejemplo, zonas con demasiada humedad o encharcamientos, que por ahí también viene de pronto el dengue y el chikungunya. Evitar que, por ejemplo, si hay mucho hacinamiento de animales, que lo entendemos sobre todo para quienes se dedican al albergue de animalitos, sabemos que de pronto es muy complicado estar atendiendo a todos, pero de pronto si llegan a detectar ahí alguna alteración como sea mínima, a lo mejor y preguntar, ¿no? Nada más así como con la intención de saber qué podemos hacer por esa persona, pero les digo, en casa la desinfección con agua clorada es lo más efectivo. De pronto, por ejemplo, antes se acostumbraba mucho esta parte de los tapetes sanitarios, que se pusieron muy en tendencia ahora con lo de la pandemia del COVID. Nada más que si vamos a utilizar este tipo de objetos, también hay que darles una desinfección controlada, porque la mayoría de las veces, cada vez que uno ya utiliza estos cercos sanitarios, estos tapetes sanitarios, todo el material orgánico que tenemos en la suela de los zapatos lo empieza a inactivar cada vez que pasamos. Entonces, hace la desinfección completa de casa, de objetos también, sobre todo para pacientes que tuvieron algún padecimiento viral. Lo ideal es desinfección de camas, platos, herramientas que se utilicen con ese pacientito, vigilancia de otras mascotas si es que estuvieron en contacto con ese otro paciente enfermo y pues igual ante cualquier señal de alerta y sobre todo si son enfermedades zoonóticas, tengan la seguridad de que nosotros siempre vamos a estar comentando la posibilidad de que se pueda estar desarrollando alguna enfermedad con la persona, ya sea por ejemplo algún tipo de ácaro que es muy común, o si ya es una enfermedad de reporte obligatorio como lo es la rabia, ahí sí ya estaríamos hablando del manejo con tutor, manejo con dependencias que nos ayuden precisamente a la notificación obligatoria y ya como tal a la clínica veterinaria. Perfecto. Pues ahí lo tiene usted. Obviamente estamos hablando de grandes rasgos de lo que tenemos que hacer con la bioseguridad en medicina veterinaria. Si usted tiene algo más que quisiera saber, bueno, puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales que aparecieron aquí en pantalla y que, pues bueno, básicamente es Dogs Hunter TV en todas las redes sociales. Y con gusto, bueno, los doctores estarán abordando el tema o dando pues contestación a los mensajes que nos puedan llegar sobre este o cualquier otro tema. Gracias, doctora, por habernos acompañado una semana más. Gracias a ustedes y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes
que bueno, ya será 2026, así que les deseamos unas felices fiestas, un feliz año nuevo y hasta la próxima.